esa voz que escucharon ahí de fondo es la de Adriana, que ya está acomodada, así que les propongo, y te propongo, Adriana, traes unos temas musicales que me parece que tienen que ver, que lo has bailado, supongo. Vamos con Cyndi Lauper, ¿sí? Las chicas solo quieren divertirse, y volvemos enseguida. Después de este hermoso tema musical que estuvimos acá disfrutando con toda la gente de la radio, de Cyndi Lauper, damos paso a la presentación formal de nuestra arquitecta invitada. Primero te doy la bienvenida, Adriana, gracias por estar. Gracias por Hola, Diego, gracias a vos por invitarme. Un placer. Así que arrancamos bien con la música, la pegaste muy bien. Muy bien. Sí. Bueno, Adriana, vamos a formalmente hablar un poco de vos. La señora tiene 47 años, tiene 3 hijos, ¿sí? Es oriunda de Capital Federal. Se recibió de bachiller allá atrás en el tiempo, y entró a la Facultad de Buenos Aires en la Universidad de Buenos Aires, en la FADU. Ahí estudió arquitectura en el año 79 y egresó en el 85, ¿sí? Exactamente. Transitaste, como muchos arquitectos de los que hemos charlado, una etapa dura, particular, ¿no? De la universidad, imagino, una época de no sé si era parte, no sé que digamos, podemos decir una transición, ¿no? Fue una etapa de... No, en realidad lo que fue más duro de eso es que arrancamos en plena dictadura, con lo cual no conocíamos otra facultad que no fuera ese estilo. Yo tenía que mostrar una credencial para entrar, o sea, no era libre el acceso. Una vez me acuerdo que iba con una maqueta y me acompañó mi mamá y medio que no la dejaban entrar, porque era una señora grande, que no tenía una bomba ni nada, pero realmente era una facultad totalmente distinta, y al final de mi carrera empecé a ver, a cambiar, y estábamos muy ilusionados. Realmente fue como un momento muy, muy lindo. Me imagino, muy fuerte. Y llegaste a San Martín de los Andes en 1992, ¿sí? Sí. Mayo del 92. Mayo del 92. Te pregunto, digo, antes que nada, para que me está volviendo, vamos a servir el vino que tenemos acá ya preparado, y de paso agradecemos a Jorge de la Cava, que siempre gentilmente nos acerca una botella de vino tinto para que esta conversación se haga más amena y placentera. En este caso estamos tomando un Malbec. ¿Se escucha el ting? Sí, ahí está, muy bien. Felicidades, suerte. Gracias. Que pases bien en el programa. Buenísimo. Bueno, digo, entremos en eso que a mí siempre insisto y me gusta hablar de eso. ¿Cómo es ese San Martín de los Andes del año 92? ¿Cómo fue ¿Cómo conociste por ahí San Martín y por qué se te ocurrió venir? Si se puede saber, no sé. Se me ocurrió venir porque unos amigos se habían empezado a venir, medio como en banda, a San Martín, a vivir. Así que yo hice un viaje que fue muy divertido, porque fue un viaje en los aviones del AVE. Llegué al aeropuerto como era antes, que era una casita muy chiquitita. ¿Es de hélice? Sí, de esos, sí. O sea, tardaba 8 horas más o menos, porque iba parando, veía una terraza y se tiraba, o sea, paraba en todos lados. Imagina bien de chapa con hélice. Sí, bueno, no tanto, tampoco. No, Casablanca no era, o sea... me imaginaba una foto blanco negro esa, ¿viste? La de Gardel sube con los músicos. Era un poquito más moderno. Un poco más joven. Bueno, y bueno, me pasó... No tan atrás, no. Y me pasó algo muy loco en San Martín, que fue como que apenas, realmente fue amor a primera vista. Yo llegué y me enamoré de San Martín. Me pasó algo fuerte, me pasó así, tenía como mariposas en la panza, ¿viste? ¿Sí? Como, sí, totalmente. Me hizo feliz el lugar, ¿no? Fue una experiencia muy fuerte. Bueno, me volví a Buenos Aires y... ¿Vos habías venido de vacaciones o viniste con la idea de ver? Yo vine con una idea porque los amigos que ya estaban acá querían ver si se podía construir algo, y bueno, que de hecho después terminó siendo mi primera obra acá en San Martín, que es un pecado de juventud absoluta, así que no lo voy a decir ni dónde ni cómo. Eran 6 cabañitas así en A, que todos tenemos esa cosa. Un toblerone. Un toblerone.
Pero bueno, ahí veníamos como vine a ver, y la verdad que vi 2 minutos y después me dediqué a disfrutar porque estaba feliz de estar acá. Y bueno, me volví a Buenos Aires, y eso debe haber sido en el año 88, 89. Y finalmente, bueno, después empezamos a venir, yo me casé en el interín, yo ya estaba de novia, bueno, los amigos eran en realidad amigos de mi ex marido. Y bueno, en una de esas venidas que hacíamos en vacaciones, yo sabía que él tenía muchas ganas de venir para acá, de venirse a vivir, y bueno, estábamos entrando y le digo, bueno, si nos venimos a vivir, y él me dijo, no me lo digas, si me decís, decímelo en serio, porque vos sabés que yo agarro viaje. Bueno, listo, eso fue en febrero, y en mayo estábamos viviendo acá. Hicimos un viaje previo, en el cual yo no sabía, cuando tomamos la decisión, yo ya estaba embarazada de mi primer hijo. Así que ya vine, y él nació acá, nacieron los 3 acá. Los 3 acá. Sí. ¿Y cómo era San Martín en ese momento? ¿Qué te acordás? Y San Martín era un pueblo, porque ahora yo creo que San Martín es una pequeña ciudad, ¿no? Y en ese momento era un pueblo. A mí me fascinaba. Y lo que recuerdo son las sensaciones que tenía, ¿no? Por ejemplo, yo, como te decía, estaba embarazada, ¿no? De mi primer hijo, fuerte, estaba a 1.600 kilómetros de mi casa, de mis afectos, de mi familia, que siempre te contiene. Y yo sentía que San Martín de los Andes me contenía. De hecho, hice un viaje a Buenos Aires, ya muy panzona, ¿viste? Y me sentía agredida, y era re loco porque yo había vivido toda mi vida en Buenos Aires, y hice ese viaje y me sentí como agredida por la ciudad. Me había acostumbrado a esta cosa de acá, que era muchísimo más tranquila que ahora, y demás. Y después, bueno, también tenía como las cosas de pueblo, que sobre todo para mí, que venía de una gran ciudad como es Buenos Aires, donde todo es posible. O sea, vos buscás un alfiler de gancho fucsia, y encontrás un alfiler de gancho fucsia, porque tenés que buscar más o menos, pero lo vas a encontrar. Sí. Acá, bueno, pasaban cosas como que había cosas que no había. Cuando nace... Sigue pasando de alguna forma. Sí, pero muchísimo menos. Cuando nace mi primer hijo, varón, el primer varón en una familia de todas mujeres, nosotros éramos 3 hermanas, le quiero comprar una bañera para bañarlo, y había rosa. En todo el pueblo no había una bañera celeste. Bueno, obviamente que la verdad que no se la compré rosa. Esperé, porque bueno, la semana llegó, pero sí. A mí me pareció re loco ese concepto de buscar algo y no encontrarlo. Porque para mí no existía, o sea, para mí... A mí me parece que sigue pasando eso, en un montón de cosas. Esta pero frase hay mucho más, digo, hay mucho más, no te imaginas. Sí, imagino que debe ser peor, pero... Sigue pasando eso, de que está por llegar, no llegó el micro, no... Sí, re loco. Y lo otro que te cuento que me pasó es que por ahí, cuando yo venía de visita, te voy a confesar que un poco hasta me exasperaba el ritmo con el que en algunos negocios me atendían, porque era todo así. Y cuando me vine a ver, al poco tiempo, no me exasperó más, y me di cuenta que yo me había, pero recontraadaptado a ese tiempo. Y es más, me empezaba a molestar los que me apuraban. Así que bueno, fue un cambio muy fuerte. Y yo realmente me adapté de entrada, no puedo decir, viste que hay gente que le cuesta más. Me adapté, yo estaba feliz, yo sentía que era mi lugar en el mundo. Y esas son las cosas que, digamos, particulares que... Si recordás que, digamos, si querés negativas, si querés que ahora las recordás como si... No, son graciosas. No lo tomé como negativa, me causaba gracia, porque yo dije, no le compro rosa, pero... Está bien, pero digo, las cosas que por ahí tienen que ver con algo que no funciona. Los límites, eran límites absolutos, sí. ¿Qué es lo que te trae melancolía o añoranza, o no sé cómo se dice, de lo bueno, digamos, de aquello bueno que hoy ya no está, por ejemplo? ¿Qué son las cosas que por ahí son buenas? De esa época, y bueno, en realidad lo que te digo de la contención, yo creo que sigue pasando, yo sigo sintiéndome mucho más contenida acá, pero es diferente, digamos, que no es lo mismo que en aquella época. Tardás más en llegar a que te contengan, quizás, porque es más tránsito. Sí, y también era realmente, vos entrabas a un lugar en esa época y conocías a todos,
probablemente hoy sigue pasando en muchos ámbitos porque uno se mueve en círculos donde, qué sé yo, si vas, como decís, al cine francés, bueno, ves amigos porque uno se mueve en ese círculo, pero pasaba muchísimo en cualquier ámbito, en el banco, bueno, sigue pasando en realidad, pero era... a mí hubo hace unos años un clic en mi cabeza que empecé a notar que había gente que no conocía. Y eso para mí fue llamativo. Que entraba a un lugar y había gente que no conocía. Y antes no me pasaba, antes conocía a todos. A todos. Claro. Bueno, o sabías que fulano era... ¿viste? Una genialidad de sí, eso hace como unos años, bueno, empecé a notar, incluso lo hemos comentado con algunos amigos, bueno, viste que a veces te pasa que entras y no conoces, sí, es verdad, ¿viste? Bueno, somos mucho más ahora. Sí, sin ninguna duda. De todas maneras, yo creo y estoy convencida de que el cambio, yo también cambié, mi vida cambió, o sea, todo cambió. Y me parece que cambió en todos lados y seguimos estando 100 veces mejor que en una gran ciudad, o sea, claro. Estamos por ahí, si se quiere, un poco más acelerados, un poco más complicados con el tránsito, un poco más de todo lo que creemos que es negativo, pero seguimos estando años luz de otros lugares en cuanto a calidad de vida. El mundo cambió y quizás, por llevarlo a un ejemplo de violencia, viste que se habló estos días sobre charlas y hechos desagradables y desafortunados, se a mí me parece que el mundo ha cambiado y los valores de violencia se extralimitaron, digamos, crecieron muchísimo, y acá de alguna forma también obviamente cambió, pero no sigue teniendo esa distancia enorme en lo que es la violencia de las grandes ciudades como Buenos Aires, mismo Neuquén, creo, de la ciudad capital. Sí, por eso todavía estamos lejos, si bien también estamos lejos de aquel pueblo que bueno, que realmente era todo más lento, era todo en otra frecuencia. Bueno, sigo un ratito más, listo. Entonces aprovechemos porque yo voy a hacer un corte, pero aprovecho para que hablemos un poquito más de ahora la mirada más, como te digo, arquitectónica de la ciudad. ¿Cómo ves ese cambio que vivió la ciudad, esa transformación, ese completamiento, ¿no? Me imagino que vos habrás llegado con muchos vacíos, un pueblo de muchos agujeros, mucho baldío. ¿Cómo es ahora que se completa la trama, que digamos que hay una imagen de las frentes digamos de las avenidas y las calles están completas, empiezan a demolerse algunos edificios? Totalmente, eso fue otra cosa re loca cuando empezamos a ver que se demolían casas, porque eso no sucedía. Y no solo había baldíos, sino que había baldíos, había muchos, y en algunos había, casi te diría, ranchos, ¿viste? En pleno centro, o sea, ranchos puestos en terrenos que hoy valen fortunas y que en ese momento también valían fortunas, pero que simplemente seguramente estaban ocupados por alguien, no era el dueño del terreno el que tenía el rancho, estaban ocupados por alguien transitoriamente. Y el dueño estaba esperando ver qué pasaba, qué pasó, evidentemente, y vendieron y bueno, ya todos sabemos lo que pasó. Y San Martín en ese momento, yo creo que hay que a veces, como con la gente, hay que remitirse a la primera sensación que uno tiene, ¿no? Que me parece que es muy reveladora. Y a mí me pasó, y creo que a muchos es lo que les pasa, que San Martín gusta. Es un muy buen conjunto de edificios, sabiendo, y ya no voy a decir nada nuevo porque ya se ha dicho en este programa, y estoy convencida de que no hay, de que hay pocos edificios para una revista de arquitectura, y sin embargo el conjunto es atractivo, es muy atractivo. ¿Te gusta esta imagen de la ciudad más ayornada, más nueva que empieza a tener, o no? Totalmente, no, sí. Yo creo que, yo estoy además convencida de que la búsqueda tiene que ser acorde a la época que estamos viviendo, o sea, realmente, más allá de las formas, yo creo que la arquitectura, para mí la única forma de entenderla es que sea sincera, ¿no? O sea, esta cosa de hacer formas por el hecho de responder a una imagen que a veces
se cae sin querer en eso, ¿no? No digo que pero digamos, lo que a mí más me gusta es cuando veo un edificio como, yo digo sincero, en el sentido de que hay una coherencia y un buen entendimiento entre lo que es la funcionalidad, la espacialidad interior y lo exterior y el entorno y demás. Y eso, yo creo que hay edificios en los que está pasando eso, en otros por ahí esta cosa de buscar nuevas formas a veces queda como más caricaturesca, pero bueno, en realidad creo que es una búsqueda y para mí es re válida la búsqueda porque, insisto, nosotros estamos en el siglo XXI, entonces creo que tenemos que manejar tecnologías y dar respuestas a esto, claro, totalmente, sin perder de vista la escala, las necesidades, lo que genera, yo creo que San Martín, así como a mí me lo generó esta cuestión de contención, creo que sucede, que a muchos les pasa. En general, los turistas mismos, pues, está basado en encuestas, esto que te voy a decir, ponen como valor la ciudad como una de las cosas que más les gusta, porque realmente el entorno, los paisajes y demás lo encuentran en Bariloche, en un montón de lugares. Y sin embargo, la ciudad es como un valor que nosotros, por eso tenemos que tener sumo cuidado con lo que hacemos, no solo por una cuestión de nobleza, sino por una cuestión de recurso económico, para todos. Sin ninguna duda. Y también, viste, cuando hablamos de escala, siempre a mí me queda, porque esto lo escucho mucho, ¿no? Acá en el programa, cuando hablo con colegas y demás, ¿qué es sin perder la escala? Te pregunto porque el otro día hablaba con dos arquitectos que hablábamos, viste, de que, te hago el ejemplo con esto rápido, cuando se habla de algunos lugares como la Patagonia o, no sé, suponete cataratas, destinos así como turísticos, siempre se pone, cuando uno habla de un edificio de arquitectura, se habla del entorno y que el respeto por el entorno. Y yo te decía, ¿por qué en Buenos Aires, cuando vos lees una memoria descriptiva de una obra, no respetan el entorno? No sé si no se respeta, no se lo menciona. El tipo cuando hace la memoria no dice nada. Porque el entorno es hostil y yo creo que el entorno... Sí, es el que hay. No quiero discutir por el entorno, lo que digo es que cuando vos dijiste escala, por ejemplo, me quedé pensando, ¿qué es la escala? ¿A qué? Porque, ¿cuál es el...? Voy a decir sin perder la escala, ¿no? Te lo pregunto porque me quiero empezar a entender, porque imagino que todos tenemos una mirada distinta de cuál es la escala acorde. Porque quizás yo creo que la escala es un conjunto de relaciones entre las cosas, ¿no? Porque obviamente... esto está a escala, cuando decimos escala humana es porque el ser humano tiene determinadas medidas y determinadas... la escala de San Martín, siempre la escala. ¿Cuál es la escala de San Martín? ¿Estos 850, 14, 20? ¿No puede ser 20 la escala de San Martín? Mira, cuando se estuvo viendo el tema de las alturas, que es una de las formas de pensar en la escala, de conservar la escala, se pensaba en esto de poder ver las montañas, ¿no? Porque San Martín, creo que no es que esa contención sea solo por el pueblito, por la escala, sino porque realmente esta cosa de estar, que a veces hasta da claustrofobia, yo no sé si a vos te habrá pasado, pero en algún momento hay como que salir de San Martín porque... Sí, escuché la frase salir del depósito. Claro, porque bueno, es real, estamos como en un valle donde rodeado de montañas, pero si no te agarra claustrofobia, en realidad eso te marca, te contiene, te da... Y cuando se pensó lo de las alturas, básicamente era pensando en eso, en las montañas, que digamos que no perdieras la visual el corte de la montaña. Exactamente. Bueno. Eso es uno de los puntos, creo que también esta cuestión, insisto, mira, cuando vino el arquitecto Valiero, que fue mi maestro así de los últimos años, y incluso que fui ayudante en la cátedra de él, vino por un concurso, lo invitábamos y bueno, fue como una inyección de facultad y de conocimiento. Sí, aparte Valiero, ¿no? Sí, el Bucho Valiero. Sí, un genio, un divino. Y él, bueno, todos estábamos esperando, ¿no? Más o menos tipo maestro, dinos cómo es, claro, así una especie de cosa muy oriental, dinos cómo, si estamos por el buen camino. Y la verdad que Bucho dijo,
dijo esto que ahora lo repetimos todos y que es verdad y que lo sabíamos. Digo, acá no hay ningún edificio deslumbrante, pero hay un muy buen conjunto, tienen un muy buen conjunto. Y mira que él no hizo una lucarna en su vida, creo que las detestaría, y sin embargo el conjunto le cerró, le resultó y le llegó. Yo no sé si también cuando escucho mucha gente que viene acá y habla de eso es porque a veces me da la sensación de que es más porque compromiso de decir, no, esta ciudad en conjunto es muy buena, qué sé yo, y a veces tengo esa sensación, quizás estoy equivocado, ¿no? Pero a veces me da... Vos porque sos un escéptico. Sí, a veces estoy escéptico. Sí, puede ser. Hoy es un día escéptico, quizás. Bueno, pará, estamos pasados, seguimos, te propongo lo siguiente, volvemos a charlar un ratito, hacemos un cortecito, escuchamos un temazo de Boy George, Karma Camaleón, volvemos a bailar un ratito. Millennium, un lugar de encuentro contigo mismo. Bueno, acá estamos de vuelta, seguimos charlando con nuestra arquitecta invitada que es Adriana González Segarra. Me parece que estaría bueno que hablemos ahora, ya que hablamos un poco más de la parte de la ciudad y de esas miradas así como melancólicas y siento que acá a veces cuando los arquitectos vienen, las arquitectas les pega un poco el villazo, sacan todo, ponemos un tango y sí, porque es muy común todas estas opiniones, son como, siempre hay como un tema común que tiene que ver con todas estas cosas que vos contabas antes. Quería contarles a toda la gente que nos escucha que Adriana tiene un cargo en la municipalidad, ¿es? Sí. Su cargo es de directora de servicios y obras turísticas, ¿es así? En la Secretaría de Turismo. En la Secretaría de Turismo. Vos entraste a trabajar ahí hace bastante tiempo, ya en el 99 me decías. Sí, en el 99 me convocan porque en realidad no, en ese momento no se hacía acá el tema de evaluación de alojamientos turísticos, o sea, todo lo que son hoteles, hosterías, cabañas y demás, se hacía en Neuquén. Con lo cual, los profesionales, claro, tenían que aprobar el plano acá y mandarlo a Neuquén para que lo categorizara. Que tenía bastantes inconvenientes, además de la distancia y todo esto. Nosotros ya habíamos avanzado como comunidad bastante en todo lo que son las ordenanzas urbanísticas, las directrices de cada área, en qué áreas se podía una categoría mínima y en qué otras otra. Y entonces traía muchos inconvenientes porque en Neuquén, por supuesto, eso pasaba de largo y podía poner una categoría porque miraba el plan y decía esto da para tal cosa y venían acá y no le daba el área. Así que había bastantes inconvenientes, además de, por supuesto, el tema del viaje, del tiempo que tardaba, todo esto. Así que en realidad fue en la anterior gestión de Raúl Ponlecica, que bueno, y también en ese momento está Luz Zapag, intendente, bueno, deciden esto, ¿no? Hacen un convenio con Neuquén, en principio se hace un convenio para que ellos nos delegaran la función de poder evaluar. Y ellos igual se mantenían esta atribución de aprobar y de terminar habilitando los alojamientos. Bueno, arrancamos con ese convenio, a mí me convocan, bueno, empiezo a trabajar. Y nos damos cuenta al poco tiempo que en realidad nosotros lo teníamos que hacer completo, acá que no teníamos que estar mandándole todos los papeles a ellos, porque además se pedía todo por duplicado, porque nosotros la atribución de habilitar la teníamos, esto nos asesoramos con los abogados y demás, y bueno, en un momento hicimos una ordenanza donde a partir de ahí, esto que parece de lo más común y de lo más normal, se hace todo acá, se evalúa, se habilita, se fiscaliza, o sea, tenemos todas las atribuciones para controlar, orientar y dar de baja, todo lo que tiene que ver con los alojamientos turísticos. Bueno, fue una ventaja en ese momento, fue algo muy superador y arranqué con eso y bueno, y seguí con otras cosas, me fui metiendo cada vez en más cosas en realidad. Y hoy, digamos, no hace mucho, decime si exactamente es así, hace 4 o 5 meses que se creó una nueva
forma de atención a la, Sí. la ventanilla, no sé cómo se llamaba. Sí, eso fue otro proyecto que... Me acuerdo ahora porque, digamos, lo escuché alguna vez. Sí, la ventanilla pero no sé si única. se publicitó tanto, quizás. Bueno, en realidad estamos en un periodo de ir consolidando esto, porque es realmente ambicioso el hecho de que hacer todo lo que son alojamientos turísticos que directamente no pasen básicamente por obras particulares, tienen que seguir pasando por supuesto por catastro y demás, pero la intención es resolver más rápidamente y mejor las cosas. Estamos en una etapa de ajuste en la que, bueno, vamos, la verdad que es un proyecto ambicioso en el sentido de que O sea, todo esto tiende a que, a ver si entendí bien, tiende a que cuando vaya un profesional sí, a presentar... el inversor o el profesional... Perfecto, vaya a presentar algo para que sea nomenclado, ¿cómo se dice? Categorizado. Categorizado y visado desde lo que es ordenadores urbanísticos, código de edificación. No va a ir a Rudecindo Roca y Coso, no. Está ahora claro, la Secretaría de Planeamiento. No va a ir, va a pasar directamente por la oficina de turismo, sí. Y ahí se hace todo. La idea es hacer todo más allá de que sí, está siendo así, está siendo así desde que empezó este año, digamos. Lo que pasa que bueno, para realmente lograr los objetivos, que es acortar los tiempos y demás, estamos tratando de implementarlo de la mejor manera, ¿no? Así que bueno, está bien. Y a mí siempre me llama la atención que quizás, bueno, tampoco conozco tanto en profundidad otras ciudades que son turísticas, ¿no? La verdad es esa, no viví en muchas ciudades turísticas, pero hay como una... que también tiene que ver con esto que hablábamos al principio, en el otro bloque, de esa importancia que tiene la ciudad. Estoy entrando en tema, esa importancia que, digamos, que la gente le da a la ciudad al turista, que también creo que el poblador de acá también le da una importancia a la ciudad, porque como esto vos decías, de alguna forma todos viven un poco... Sí, todos intuitivamente sabemos que nos sostiene. Y me parece que también todo lo que tiene que ver con esto, con el turismo, con la categorización de las estrellas o de los... no sé cómo se dice por estrellas, ¿así? Sí, es la categoría, digamos. La categoría, todo eso. Hay como una cosa bastante clara, ¿no? Sí. Digamos, vos que conoces un poco más allá de los límites de nuestra ciudad, ¿se nota mucho más ordenado eso que en otras ciudades? O me parece a mí porque vivo acá y es una ciudad turística y en todas es así. No, en realidad casi todos tienen algún sistema de categorización. Lo que pasa es que la gran ventaja nuestra, y que en eso fuimos pioneros, después nos siguió Villa Langostura y así todos como que les pareció muy bueno esto de hacerlo nosotros, porque en realidad, más allá de que uno no se puede cortar solo en, digamos, todos los 5 estrellas tienen que ser más o menos iguales, porque en realidad es un sistema de comparación. ¿Qué quieres lograr con eso? Que la persona que elige un lugar sepa que cuando va a un 5 estrellas va a tener una cierta cantidad de servicios. Casi sin conocerlo, esa persona sabe... Exactamente. Hoy con el tema... una palabra que hablábamos antes fuera del programa, estandarización, ¿viste? Por supuesto, sí, es que estamos condenados a la estandarización. Le digo a la gente, nos guste o no. Nos está escuchando, hace un rato estuvimos charlando antes de empezar el programa. Discutiendo a los gritos. No discutimos tanto. Pero bueno, hablábamos y ahora vamos a hablar un poco de ese tema también, me parece, que hablábamos de la estandarización. Y yo te decía, el mundo está estandarizado. No está bueno, pero... Sí, yo no lo niego, pero digo, bueno, será bueno. Yo me pregunté, ¿será bueno que estemos estandarizados? No, lo que te decía es que de todas maneras este sistema de categorizaciones para saber más o menos a dónde uno iba antes de llegar era mucho más valioso antes. Hoy con el acceso a las páginas, realmente, si bien las páginas por supuesto siempre tienen una especie de maquillaje, pero digamos que... las mujeres con el Photoshop. Totalmente. Sí. Pero bueno, si es un rancho, por más que le saques buena foto... No, por eso te digo que realmente tenés muchísima información y muchísimas fotos y toda la descripción de servicios antes de llegar. Con lo cual te diría que tiene mucho menos valor. De todas maneras sigue teniendo un valor como bueno de ubicarse. Ellos saben que más o menos los que están dentro de cierta categoría cobran un determinado precio. Es como que bueno, hay
es una guía. ¿A dónde estábamos yendo? Me perdí. Estábamos yendo a esto que otras, que yo te decía que muy ordenado y que no sé si otras ciudades lo tienen tan ordenado. Claro, lo que yo creo que casi todos los que... Quizás sea porque vos no estás en otra ciudad. No, mira, casi todos los que... Te digo. Bueno, gracias. No, pero de todas maneras no creo que sea una cuestión unipersonal. Así que... no, creo que sí, salvo lugares muy chicos, así donde sus establecimientos no están habilitados, que también sucede, existen esos. Los alojamientos en otras ciudades que están habilitados también responden a algún tipo de normativa de categorización y demás. Digamos, la ventaja que tenemos nosotros, y que es raro en un municipio, porque normalmente tenés o normativas nacionales, podés tener con toda la suerte provinciales, que nosotros de hecho la tenemos y es de donde nos basamos, pero que haya una normativa municipal tan propia y tan adaptada a otras normativas, es como algo que no es tan común, es verdad lo que vos decís, no es tan común. Y que vos tenés la potestad de cambiarla si hay algo que... Porque las normas se pueden cambiar y se pueden adaptar, pero cuando está más centralizado, cuando es algo provincial o cuando es algo nacional, realmente a un municipio se le hace muy difícil cambiar algo por más que no le guste. Claro. Así que creo que ahí sí tenemos una gran ventaja que creo que se ha sabido aprovechar y que por eso se nota por ahí esto que vos estás diciendo. Millennium, un lugar de encuentro contigo mismo. Mucho porque no son tan lindos y entonces como que no suman, en realidad suman, pero son como más de discutir, como más de es mucho más lindo hablar de la arquitectura, ¿viste? Esto venía a cuento cuando hablábamos de los problemas que hay en los terrenos ocupados y demás. Entonces siempre uno habla más de la costanera, es más como hablar del proyecto de costanera o del proyecto de Rosso Pocahullo que hablar de la cantera. Y me parece que salvando las distancias, el tema de la accesibilidad y las barreras arquitectónicas es un tema que, como vos bien me decías por ahí, que no es tanto una minoría, o no es una minoría tan pequeña, no sé si... Sí. Contame un poco qué es lo que vos has desarrollado. Sí, yo creo que pasa esto que vos decís, que hay temas que a uno le resultan más difíciles de hablar, también porque no tiene por ahí mucha información, o porque además estamos hablando de discapacidad y a ninguno nos gustaría, más allá de que después veríamos cómo lo aceptamos o no, pero a ninguno de entrada le gusta tener algún tipo de discapacidad o limitación, así que en realidad es eso lo que produce también como un desagrado. Pero la verdad es que yo creo que esta comunidad fue avanzando mucho y estamos muy bien respecto de otras comunidades, porque es un tema que creo hoy que es bastante comunitaria, ¿no? Que ya no son 2 o 3 los que están hablando de este tema. Yo arranco con esto... Sí. Hay una normativa, volviendo a la normativa, ¿hay una normativa que es nacional o hay esto es lo que te quería contar. Mira, en realidad yo arranco con esto justamente en el año 99, que ingreso a la Secretaría de Turismo. Hoy te lo contaba, una doctora muy conocida acá, Silvina Casey, que es usuaria de silla de ruedas, se cayó porque quería subir una rampa y en la calle, ¿viste? En las esquinas, quería ir al Videoclub Planeta, cuando el Videoclub Planeta estaba de la mano de enfrente, no sé si vos lo llegaste a ver, estaba de la mano de enfrente en un bolichito más chiquitito. Y Silvina quiso subir, encontró un auto estacionado, quiso hacer una maniobra extraña y se cayó y se lastimó. Así que le mandó una carta muy enojada a Luz, que en ese momento era intendente. No sé lo que decía la carta, pero realmente dio mucho efecto, porque en ese momento Luz APAC decidió armar una comisión para hacer una ordenanza. O sea, la encomienda era: hagan una ordenanza. Nosotros arrancamos más o menos en mayo con eso, y en diciembre habíamos hecho una ordenanza. Año 99. 99. Esa ordenanza es municipal, y en realidad la idea y la consigna de esa ordenanza era hacer algo, porque nosotros por supuesto nos basamos en la ordenanza nacional, en la ley nacional. Un decreto, una ley y un decreto, exactamente. Nos basamos en eso porque no íbamos a inventar nada, pero teníamos así como consigna hacer algo que fuera posible de implementar. O sea, no hacer como era en ese momento la ley nacional, que era una ley
hermosa, perfecta, divina, pero que no se cumplía. Entonces dijimos, bueno, veamos qué es lo posible de cumplir, tratemos de hacerla más o menos que sea cumplible, porque si no es ridículo hacer que sea accesible. Que sea accesible para todos. Bueno, terminamos en diciembre, se aprobó la ordenanza, que es la 3395/99, que es la que actualmente está en vigencia, pero en esa ordenanza en realidad decía quiénes tenían que tener accesibilidad, tipo los edificios públicos de dominio privado o público, o sea, suponete, el municipio es de dominio público, un banco, bueno, puede ser dominio público-privado. Claro, un correo, por ejemplo. Claro. Entonces decía quiénes tenían que tener accesibilidad y en la ciudad también. Bueno, la realidad es que hubo que recorrer un largo camino hasta que después se reglamentó esa ordenanza, porque lo que no decía esa ordenanza, le faltaba la reglamentación, era cómo se hacía para ser accesible, o sea, que una puerta tiene que tener X tamaño, 0,80, 0,90, o que no podés dejar un escalón de más de 1 centímetro, determinadas cosas. Entonces lo que pasaba era que quien no quería del todo cumplirlo decía, bueno, pero ¿dónde dice que tiene que ser de tanto? Y era verdad, en realidad no lo decía la ordenanza era un marco de quienes tenían que tener accesibilidad. Así que en el año 2004, con la arquitecta Rosita Lobato, reglamentamos la ordenanza. Y bueno, a partir de ahí sí, el cumplimiento fue muchísimo más efectivo y creo que también lo que tuvimos muy en cuenta desde un primer momento era esta cosa de que estas cuestiones no avanzan si la comunidad no se las apropia. Y yo no digo que se lo haya apropiado toda la comunidad, pero hay gran parte que está bastante más concientizada de esto. Y realmente el cambio se ve, se nota. Pará, te propongo lo siguiente, estamos llegando a las 20 en punto, hacemos escuchamos un tema musical, hacemos una tanda y seguimos hablando de este tema. Dale. Venimos con Lionel Richie, wow. All Night Long, temazo. Bueno, ¿te gustó el tema de Lionel? Me encantó, hasta ahora la venís pegando con la música. Estábamos hablando con Adriana González Segarra, para los que recién por ahí se enganchan y sintonizan la radio. Ella es arquitecta y nos estaba contando en el bloque anterior, hemos dejado un poco sin terminar el concepto de este tema tan particular que es el de las minorías, las barreras arquitectónicas, la accesibilidad. Hay como muchas formas, porque aparte hay muchas cosas que se entremezclan, ¿no? Hace un rato hablábamos fuera de micrófono, antes de entrar al programa, que yo le decía que por ahí que no tenía una postura tan clara al respecto, digamos, por supuesto mucho menos clara que la opinión que vos, que te metiste a trabajar en esto y seguramente habrás leído, habrás investigado también un montón de otras cosas que yo no conozco, que tiene que ver con estas cosas. Yo te ponía el ejemplo y lo quiero hacer público, que es complejo cuando el sistema está estandarizado. Entonces cuando alguien es minorea o no, entonces sí. Yo te decía, ¿qué pasa? El otro día veía en la televisión que había una cámara oculta de un tipo que era gordo, iba a comprar el pasaje de avión y el tipo que le vendía el ticket le decía, gordo, son 2 tickets. 2 tickets, claro. Entonces, bueno, todo un gran problema, y yo contando esto te decía, qué difícil es, porque qué complejo, porque la empresa, por ahí uno estará a favor o estará en contra, ¿no? Pero por ahí la empresa dice, no hay ninguna, digo yo sin saber, ninguna ley que te exija que, digamos, que en realidad sí, es un ticket por persona, pero ¿qué pasa cuando una persona ocupa el lugar de 2 personas? Sí. El producto que se vende es un espacio. Sí, en realidad, haciendo un paréntesis, creo que los asientos de aviones son, mira que yo soy mínimo, realmente mis medidas son menos que estándar, y a veces... Y yo soy gordo, ¿no? y realmente a veces digo, pero ¿cómo hace otra persona para entrar acá? Es complicado. De todas maneras, yo creo que no hay que trabajar para sectores, hay que pensar. Hace un tiempo apareció un concepto que es el de arquitectura inclusiva, o sea, el tratar de incluir a la mayor cantidad, no trabajar para sectores aislados, porque además creo que estos sectores o estas minorías, lo peor que les puede pasar es quedar aislados o que les hagan cosas
exclusivas, realmente no es lo que buscan, no es lo que quieren. Yo, en función de trabajar en esto, tengo en contacto... Entramos en el tema de la discriminación también, ¿no? Que tiene mucho relación con eso, y que yo te contaba antes que a veces los que se quejan porque los discriminan, de alguna forma también a veces en una especie de reacción frente a eso, terminan siendo también esos discriminatorios. Yo veo que la persona que logra, que por ahí por supuesto le cuesta más que al resto, pero la persona que aún con alguna dificultad o algún tipo de discapacidad logra incluirse más en la sociedad, es muchísimo menos, ¿cómo puedo decir? Muchísimo menos... discriminatorio al revés, no sé, ¿no? Creo que por ahí hay que entender que a algunos no es agradable, pero alguno que realmente se siente muy excluido, bueno, termina excluyendo o hasta autoexcluyéndose. O maltratando a la sociedad de alguna forma. O maltratando exactamente a la sociedad, que en realidad, bueno, a veces nos maltrata un poquito a todos, ¿no? Pero de todas maneras me parece que cada vez más vamos hacia un lugar, hacia un mundo donde muchas de estas personas, muchos de los que pueden tener algún tipo de los que no dan con la norma exacta, con el estándar, tienen lugar, se desarrollan profesionalmente y logran insertarse. Creo que cada vez más se logra la inserción, y eso es lo importante. La arquitectura en ese sentido tiene una sola responsabilidad, que es desde la parte tratar de que haya... Que no es poco, pero que de todas maneras es un fragmento nada más del resto... La problemática que puede vivir esa persona. Sí, y hay otra cosa, Diego, y esto lo venimos diciendo siempre, hablamos siempre de barreras físicas, pero en realidad las barreras más importantes a bajar son las barreras humanas, las barreras que ponemos todos ante algo desconocido, que nos pasa. Yo estoy en este tema, pero hay un millón de temas que no estoy, entonces con los cuales también soy una ignorante y también por ahí me produce rechazo a otros temas. Entonces, me parece que... yo te estaba pensando esto en que tiene mucho que ver con la educación, y me parece que más allá de que las rampas existan, que está bien que existan, por supuesto, pero digo, tiene que ver con la educación. Me estoy acordando de que la otra vez en un subte en Buenos Aires había una propaganda, no sé si era del mismo subte o una propaganda algo comercial, que decía que el asiento 1 y 2 son reservados exclusivos para personas con discapacidad o personas embarazadas. Y yo decía, ¿qué discriminatorio es esto? Porque cuando yo, desde que soy chico, cuando me enseñaron en mi casa, y no es que a mí solo, a todo el mundo, cuando vos ibas en el colectivo, cuando subiera una persona mayor o una embarazada, automáticamente era como que te estaban pinchando la cola y saltabas, y no eras vos solo, eran otros 4 que estaban alrededor. Quizás tiene que ver con la educación también. Totalmente. Pero por otro lado, si vos ves a una persona que tiene una discapacidad de la que sea, porque uno no sé por qué yo cuando pienso en siempre piensa en silla de ruedas y hay muchas otras discapacidades. Millones de alternativas, pero si ves una persona de que un tipo que es ciego que quiere cruzar la calle, o una persona que es paralítica que está en silla de ruedas, está por cruzar y no puede porque tiene un auto o porque no le da para bajar el cordón, naturalmente uno creo que te lo trata de ayudar. Me parece que es como que no debería hacer falta que haya una normativa. Es como esto que hablábamos, ¿te acordás que antes dijimos que a mí me parecía súper discriminatoria la medida de que en algún momento hayan exigido un porcentaje de mujeres dentro de, para ser diputados o senadores? Tiene que haber tanta cantidad de mujeres. ¿Por qué? No, a mí me parece horrible, realmente el tema de los cupos. Lo que pasa que también, bueno, con los discapacitados también hay cupo en lo laboral, porque también... Por ahí, si querés... Ahí es más justificable porque, bueno, pero realmente lo de las mujeres no, a mí me parece denigrante, lo digo como mujer, no me gusta porque haya un cupo porque me siento tan igual como un hombre en cuanto a discapacidad. La pone en lugar como de discapacitada, que tiene que saber, a muchachos hagan un esfuerzo para que vengan acá. No, absolutamente, a mí me enoja. Y si lo pienso de ese lado, te digo que también está mal de que haya como un cupo para discapacitados dentro de los organismos municipales. Sí, si se quiere, por ahí todavía estamos en un tiempo, estas cosas por ahí tienen un tiempo, ¿no? Como para que realmente se tome conciencia, y ojalá si llegáramos a un mundo ideal, no tuviera que haber cupos y se tomara a la gente por sus capacidades, ¿no?
De todas maneras, por supuesto que uno se contratar a un tipo que sea ciego para que vaya a repartir cartas, no sé. No, por supuesto. Pero por ahí hay un montón de otras tareas que puede hacer una persona que tenga, sí. digamos, no todo el mundo que hace determinada tarea necesita caminar para hacer su trabajo, ¿no? Ni caminar, ni tener todas sus facultades mentales. Hay algunos trabajos que los hacen muy bien, gente que no tiene absolutamente todas sus... En realidad hay muchos que no tienen todas sus capacidades y andamos por el mundo. Exactamente. No, de todas maneras yo creo que, y esto así ya filosofando un poco, me parece que tengo la sensación de que vamos hacia un mundo en el que, como vos decías por ahí, desde la normativa estamos como siendo mucho más humanos y mucho más correctos, porque antes realmente no se consideraban estas cosas y ahora sí, y sin embargo estamos perdiéndolo más individualmente, ¿no? Claro, porque si ahora vos te exigen por ley de que le des el asiento a una mujer embarazada, significa que subo otra y vos no le das porque ya está ocupada, entonces no, ya está. El 2, es lo que viste, ¿cuál es el límite? ¿Cuántos asientos para gordos pones en un avión? De todas maneras, bueno, esto es algo que nos pasa y yo a veces el tema de los gordos te tiene mal. Porque estoy en camino. Estás preocupadísimo. No, lo que te iba a decir es que bueno, hay algunos temas que van cambiando y que los chicos mismos te van enseñando y te debe pasar con tus hijas. A mí me pasa con los míos que me retan con algunos temas. Por ejemplo, el tema ambiental. Sí, es algo que cuando nosotros éramos chicos te educan. Sí. No sucedía, la verdad es que éramos muy ignorantes de algunas cuestiones. Y hoy, viste, mi hija me persigue, la del medio, y me dice que apague las luces, viste, pero además me reta mal, y anda apagando las luces, y realmente es por una conciencia ambiental absoluta, porque ella no paga la cuenta, o sea, ni sabe cuánto viene de cuenta, es por conciencia ambiental. Yo le retaba a mi mamá cuando ella dejaba correr el agua de la canilla, o sea, es como que creo que se va hacia una cultura de esas cosas, por supuesto perdiendo la cultura y la educación en otro montón de cosas como vos decías. Y con el tema de la accesibilidad creo que vamos hacia ese lado, que es lo que se viene, porque en realidad hay muchas personas tratando de incluirse que quieren estar en la sociedad totalmente incorporados y bueno, es así. Y nosotros tenemos como arquitectos una responsabilidad, como vos decís, no es menor, no es toda, hay muchísimas otras cosas que están sucediendo que están mal y que todavía los limitan mucho en sus movimientos y en su vida, pero tenemos tenemos esta, es la que nos toca. Estaba pensando cuánto tiene que ver el diseño y el diseño industrial, que por eso son carreras como más nuevas, cómo han colaborado también en un montón de elementos y cosas para las discapacidades o para hacer más cómodo otras cosas. Y además es un desafío, porque mira, había una casa que a mí me llamó mucho la atención de Charles Moore, que es un arquitecto americano. Es una casa, el encargo se lo hizo un ciego, una persona ciega, que por supuesto tenía mucho dinero. Este ciego se notaba porque veías la casa y era muy linda, muy grande, y Charles Moore trabajó con los otros sentidos del ciego. Obviamente sabía que no contaba con la vista de este señor, pero sí contaba con el olfato, con el oído. Entonces, que seguramente estaba mucho más desarrollado. Claro, en la casa había distintos aromas, había sonidos de agua, de diferentes cuestiones, hasta el viento. Uno puede pensar, mira, acá vino una turista no vidente, y que nos vino a contar cómo le había ido en sus excursiones, qué sé yo, y cuando vino nos dice, ay, realmente, dice, tiene unos paisajes maravillosos, y yo me quedé, se me cayó la mandíbula, ¿viste? Porque digo, pero ¿cómo? ¿Viste? Como hornero, realmente, no, claro, pero ella realmente yo digo, pero ¿cómo es esto? Y claro, ella, de pronto uno tiene la limitación de sentir el paisaje desde otro lugar, como que si vos cerrabas los ojos y percibieras el viento y los olores y un montón de cosas, y bueno, yo digo, bueno, realmente estamos limitados también nosotros, porque consideramos que sin la vista no podemos ver un paisaje, no lo podemos percibir. Bueno, eso me hacer un programa de radio de arquitectura, ¿viste? Claro. Sí, bueno, digamos. Porque seguramente cada loco con su tema. Pero no, porque hay un montón de maneras de ver o acercarse a determinadas cosas, por supuesto,
sin que sea la única, la tradicional. No, por supuesto. Sí, y la verdad que la arquitectura, y creo... la señora le gustó. Le encantó, estaba maravillada, pero maravillada absolutamente. Por bueno. supuesto que hizo todo este recorrido con una guía, con otra señora, que tenía algunos datos básicos de cómo se tiene que tratar a una persona que tiene este tipo de discapacidad, que eso se aprende, es algo casi de sentido común, pero se aprende y está escrito, y hay libros escritos sobre esto, cómo tratar, cómo guiar, y realmente estaba maravillada, pero cuando dijo esta frase, ahí yo caí en la cuenta de la limitación mía en cuanto tenemos los demás, sí. Claro, totalmente. 100%. Sí, yo estaba pensando en que hay otras maneras también, claro, que de escuchar sonidos y de sentir aromas y de cerrar los ojos y poder ver, sí. Claro, poder percibir, poder aprender, ¿no? ¿Viste? Sí. Es como cuando, digamos, te pasan esas cosas que podés sentir un montón de cosas más allá de lo tradicional, que es sentir, digamos, esos momentos de plenitud absoluta, que por ahí, bueno, la gente que tiene esas capacidades particulares o restringidas algunas, desarrolla mucho más otras. Sí, yo he visto mucha gente con algún tipo de dificultad o alguna discapacidad que están enamorados de la vida mucho más que algunos que no las tienen, así que, no sé, da para pensar. Dale, lo dejamos abierto. Adriana, te invito a que me escuches un rato, porque se nos estamos llegando al fin del programa y tenía ganas de hablar un poquito de terminar un poco o cerrar esta primera trilogía de arquitectos. Estoy hablando de la biografía de Mies van der Rohe. Mies, sí, buenísimo. Cerré la trilogía porque arranqué con Le Corbusier, hace un par de semanas hablé de Wright, y me parece que para hacer como podio de tres destacados es muy breve, así que la termino y después te despido si la escuchás, si te quedas acá un rato más. Dale. Se llamaba Ludwig Mies van der Rohe, es un arquitecto alemán, pero que se nacionalizó estadounidense. Por supuesto que fue uno de los maestros más importantes de la arquitectura moderna y seguramente uno de los máximos exponentes del siglo XX en lo que tiene que ver con la construcción de acero y vidrio. Él nació el 27 de marzo de 1886 en Alemania, en un pueblito alemán. Se formó como colaborador en los estudios de arquitectura y diseño junto con Bruno Paul, que es un destacado también personalidad de esa época. Estoy hablando de los años 905, 907. Y otro de sus alumnos fue nada más y nada menos que Peter Behrens, que es otro exponente de lo que fue en la historia de la arquitectura se llamó el proto-racionalismo, ¿sí? Otro personaje increíble de lo que tiene con el diseño y la arquitectura. Insisto, estoy hablando de los años 1908, 1910, 1911. Allí él coincidió con jóvenes arquitectos de esa época como Walter Gropius, Meyer. Incluso él, hay una historia que creo que después lo voy a contar, que se encuentra cuando él sale del estudio y deja de trabajar, arranca a trabajar Le Corbusier. Fíjate qué estudio ese, ¿no? Qué lugar. Les decía que con más o menos 25, 27 años, él en esa edad se formó con toda esta gente, se nutrió, se curtió entre todos ellos, todos grandes de la arquitectura, que en aquel entonces la formación de Gropius era claramente superior o más clara que la que tenía ese momento Mies. Más adelante ambos desarrollaron una fuerte rivalidad, siempre con una especie de lo que fue en la Europa esa ambigüedad entre ellos dos, entre Gropius y Mies, que me parece que queda un poco para la historia y para los libros, pero los dos han aportado una cantidad de cosas fantásticas. Bueno, hablando un poco más en torno a la vida de él, en 1912 él abre su propio estudio en Berlín y durante los primeros años recibió muchos encargos. Pero las primeras obras ya claramente muestran el camino que él había abierto y que luego más tarde continuaría más claramente con lo que tiene que ver con su carrera, con el uso de estos materiales. Entre los proyectos más destacados que podemos mencionar de él, me quedo, me parece, con la casa Frankfurt de 1930, es aproximadamente, la casa Tugendstadt, que también es de esa época. Siempre hablando de la utilización de materiales como el vidrio, como las estructuras metálicas, pilares metálicos,
liberando siempre las plantas, un poco lo que yo contaba de Le Corbusier, pero con una mirada, me parece, hasta te diría mucho más lo que se puede mencionar hoy como minimalista, creo, ¿no? Por poner un rótulo y por ponerle así un nombre que no sé si alemán. Si nos detuviéramos un poco a lo que es el minimalismo, nos seríamos de acá a las 10 de la noche, pero me parece que sí, eso tiene que ver seguramente. Así que continuando con un poco la historia de este hombre, no fue el único que él, digamos, generó e intervino. Siempre trato de rescatar esto. Son como los destacados y los que han dejado la huella, pero no es que es uno solo que arrancaba con ese tema y era un loco que andaba por ahí. Siempre es un grupo, siempre los movimientos, tanto me parece que en la arquitectura como en la pintura o la música, no son entes individuales, sino que siempre son como grupos de gente que van a la vanguardia y que siempre alguno por ahí se destaca más que otro por distintas capacidades o porque la pegan o por lo que sea. Mies recibió numerosos encargos para diseñar edificios de todo tipo y obviamente todo lo que tiene que ver con ese momento del crecimiento en altura, con las tecnologías que permiten la llegada o la velocidad de ascensores donde se puede crecer, porque en un momento la tecnología daba para poder hacer edificios de más altura, pero lo que no había crecido todavía era la tecnología para la maquinaria de los ascensores. Entonces un ascensor en subir 20 pisos demoraba por ahí muchísimo tiempo. Entonces con la mano Otis, que es otro alemán, que fue uno de los primeros tipos en desarrollar el tema de ascensores, bueno, fue creciendo y el tipo empezó a tener un montón de encargos de lo que tiene que ver con esa arquitectura que se llamó universal o internacional, ¿sí? Esos edificios de Cortingol, que hace no mucho hablábamos con Pablo Velasco sobre los Cortingol y le explicábamos a Pasticciotti, una persona que se llamó Herrero, que era el muro cortina. Dos frases fantásticas, que es una que dice: Dios está en los detalles, que tiene que ver con todo el manejo de los encuentros de distintos elementos que son cosas básicas en la arquitectura. ¿Sí? El primer programa, Ángel Barceló nos decía que el problema de la arquitectura está en los encuentros, ¿sí? Y me parece que sí, que es fantástico, que tiene mucho que ver con esto. El problema de casi todo. Exactamente, sí. Y después la otra frase muy famosa y célebre de él es: menos es más, que tiene que ver con todo este concepto de que cuanto menos hay, se gana más, quizás en contra de ese momento de... El ornamento es delito. Exactamente. ¿Esa de quién era? Y de todo este movimiento moderno, no sé que... exactamente si era de Mies, puede ser que fuera de Mies. No lo conocía yo, el ornamento es delito. El ornamento es delito, sí. Dirigió la escuela de la Bauhaus. La Bauhaus es una escuela de diseño famosísima, la escuela de diseño, ¿sí? Con mayúsculas. En el año 30 y pico la dirige entre el 30 y el 33, después viene el gobierno nazi y obviamente la cierra, y él ahí es donde migra a Estados Unidos y empieza a trabajar como director de la Escuela de Arquitectura de Illinois, el Instituto de Tecnología de Illinois, lo que es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Bueno, decía que hablaba de las obras destacadas de él. Me quedo con el Seagram Building de Nueva York. Me quedo con el que obviamente le hizo con un otro genio que fue alumno suyo en ese momento, que es Philip Johnson, la primera obra creo de 37 pisos en el año 58. Me quedo con la casa Farnsworth, eso está en Illinois también, en 1950, y por supuesto la obra paradigmática, el pabellón de Barcelona, que es un encargo, ¿sí?, que se hizo para una expo que hubo en Barcelona. Una obra magnífica que el que no la conoce, recomiendo que se meta en internet y ponga Mies van der Rohe y ponga Pabellón de Barcelona y se maraville con un edificio que creo que lo que tiene de buena arquitectura, siempre yo lo comento, es que es como los buenos vinos, ¿sí? Pasa el tiempo y se ponen mejores, ¿sí? Si realmente está bueno eso, el tiempo los mejora, no los empeora. Diseñó una cantidad de objetos, de muebles. La silla de Barcelona es un clásico. Es considerado, yo decía antes, junto a Le Corbusier y Frank Lloyd Wright, como el trío destacado de la arquitectura del siglo XX, y falleció el 17 de agosto de 1969 en la ciudad de Chicago. Así que bueno, era un poco para informarlos, comentarles, recordarles a los que lo conocen. Siempre me parece que está bueno tratar de hacer un segmento cortito para hablar de estos maestros de la arquitectura. Estamos llegando al fin, no queda más, ya son 20:30, ya es de noche en San Martín de los Andes. Me queda nada más que a vos, Adriana, agradecerte tu presencia. Gracias por
compartir este rato conmigo. No, gracias a vos, la verdad que un placer. Estoy convencido que hablar de arquitectura es fantástico, es algo que me encanta y no me cansa hacerlo. Si tengo una copa de tinto en el medio, mejor. Totalmente. Y si encima, frente a mis ojos, tengo una mujer cabal y hermosa así, mucho más lindo todavía. Gracias. Así que fue una tarde muy agradable para mí. En los controles, Jorge Saavedra, gracias por acompañarnos. En la conducción, quien les habla, Diego Kurk, les dice gracias por acompañarnos. Agradezco a Jorge de la Cava, que siempre nos acerca a este tinto, que nos ayuda y nos hace más ameno todo el trance de esta hora y media. Buenas noches, nos encontramos el próximo miércoles, como siempre, a las 19 horas en FM Millennium, acá en San Martín de los Andes. Chau. Millennium, un lugar de encuentro contigo mismo.